El despertador consciente. Capítulo 47. Tu percepción es la que define tu mundo. Muchas personas, entre las que me incluyo, en más de una ocasión nos hemos quejado del lamentable estado en que se encuentra nuestro mundo. Generalizamos con casi todo y en cierta manera nos regodeamos en la miseria que vemos a nuestro alrededor. Gran parte de culpa de esto la tienen los medios, que se especializan en ofrecernos una imagen muy siniestra y poco esperanzadora con sus noticias y reportajes. Pero tampoco seamos tan ilusos de pensar que todo en el mundo funciona perfectamente y son los medios los que nos quieren enturbiar esa visión. Evidentemente hay muchos aspectos y situaciones a nivel nacional y mundial que son un desastre y se podría hacer mucho por intentar revertir todos esos conflictos e injusticias. No obstante, lo que vemos en las noticias no es al 100% representativo de lo que ocurre en el mundo. Ya hablé de este tema en el capítulo 4 sobre el periodismo y la manipulación informativa, pero si os fijáis, parece que solo las desgracias, las catástrofes y los crímenes son dignos de ser noticia. Entiendo que el morbo vende y a todos nos impacta más una noticia negativa con muertes y sangre antes que otra con abrazos y purpurina. El problema es que esto genera un estado de pesimismo en las personas que leen o ven esas noticias que, sin ser conscientes en la mayoría de casos, afecta muchísimo su percepción del mundo y de la vida. Pero esta percepción no depende únicamente de las noticias con las que nos bombardean, depende incluso más de nuestro estado mental, anímico y de la actitud que mantenemos frente a nuestras circunstancias. Os pondré un ejemplo sencillo. Imaginad que un día os levantáis muy contentos porque por fin ha llegado una fecha que esperabais con muchas ganas. Además, el día anterior alguien os lanzó varios cumplidos por vuestro aspecto físico o por vuestro trabajo y por fin habéis alcanzado una meta personal o profesional que hacía varios meses que perseguíais. Ahora abrís la ventana de vuestra habitación, miráis a la calle, pero lo que veis es un día nublado, frío y con una montaña de basura en los contenedores de la esquina, incluso tirada por el suelo. Evidentemente hay dos opciones principales sobre cómo afrontar esta situación. Podemos pensar que aunque el día haya amanecido poco brillante y la calle esté sucia, nosotros estamos contentos y por lo tanto eso no nos afectará, o podemos dejar que la suciedad y el frío de fuera hagan caer todo nuestro ánimo y pensar que es imposible sentirse feliz en un mundo tan desagradable. ¿Cuál creéis que escogeríais vosotros? Pero esperad, porque hay otro caso posible que debería ser contemplado. Si nos sentimos felices, podemos permitir o rechazar que las circunstancias ajenas a nosotros nos afecten, pero si nos encontramos en el caso contrario, en que nos hemos levantado después de una noche de no pegar ojo, o incluso tras tener varias pesadillas que nos han provocado gran desasosiego, que el día anterior nos sentimos rechazados por las personas que más queremos y también ocurrió algo que nos complicó y nos alejó mucho de nuestros objetivos en la vida, si abrimos esa misma ventana del ejemplo anterior, ¿cómo creéis que nos sentiríamos? Lógicamente dependerá de cada caso particular, pero es altamente probable que nuestra conclusión sea que tanto nuestra vida como el mundo en el que nos ha tocado vivir es una gran mierda, con perdón. Pero si lo pensáis fríamente, el mundo o la calle que habéis visto por la ventana al levantaros ha continuado siendo el mismo en todos los casos. Sí, a nadie le gusta la suciedad y siempre sería preferible un mundo limpio y brillante, pero no siempre es posible. No podemos tener control absoluto sobre el estado del mundo, pero por contra, sí podemos tenerlo sobre el estado en que nos encontramos nosotros, y eso es un factor totalmente subjetivo. Lo que solemos pasar por alto al hacer una valoración de cómo vemos el mundo es que aunque a nosotros no nos gusten los días lluviosos, hay personas a las que sí les gustan, y mucho, por no mencionar que la lluvia, por poco que nos guste, aunque nos pueda dificultar ciertas tareas cotidianas, es muy positiva para la naturaleza, porque es alimento para la vegetación y las cosechas, incluso ayuda a enfriar un poco la atmósfera y limpia de contaminación nuestros cielos. Por lo tanto, aunque nos parezca increíble, puede haber mucha gente que al abrir la ventana por la mañana y encontrarse con un día cálido y soleado, también piensen que menudo día más horrible. Ahí radica la esencia de la subjetividad. En esencia, lo que vengo a decir es que el mundo no es como es sin más, es como nosotros decidimos que sea, y esto es algo totalmente subjetivo y personal. Es cierto que en nuestra realidad compartimos elementos comunes con las demás personas y que son muy importantes porque nos ayudan a conformar el sentido de realidad que tenemos, como cuando llueve. Para bien o para mal, la lluvia es un elemento igualador magnífico y magnánimo, porque no hace distinciones ni discriminaciones. Cuando llueve, lo hace para todo el mundo por igual. Luego ya dependerá de nosotros decidir si esa lluvia nos hace felices o infelices, pero siempre teniendo claro que eso no es más que un juicio de valor personal. Por lo tanto, el mundo no es un asco por sí mismo en ningún caso, simplemente es como nosotros queremos verlo, y en nuestras manos está considerarlo como un lugar horrible o como una maravilla que nos permite seguir viviendo, aprendiendo y experimentando. Evidentemente es más fácil llegar a esta conclusión cuando las circunstancias que nos rodean son favorables para nosotros, o al menos no demasiado adversas, porque una persona que vive en un territorio en guerra o asolado por la sequía y el hambre difícilmente llegará a tener una buena percepción del mundo que le rodea.
así como aquellas personas que, siendo conscientes de ello o no, viven rodeadas de personas tóxicas, negativas y pesimistas. Es muy fácil que acabes llegando a la conclusión de que el mundo da asco si todo el entorno con el que te relacionas repite continuamente esa misma idea como si fuera un mantra. Es lo que se conoce como presión de grupo, porque si todos rechazan algo que tú aceptas y valoras, al final el rechazado acabará siendo tú. Y en ese sentido, salvando muchísimo las diferencias y los condicionantes, tanto para los que viven entre guerras y hambrunas como para los que viven rodeados de personas negativas, la única posibilidad de salvación es huir. Por descontado que en ambos casos lo preferible sería poder hacer algo para que cese la guerra o para que las personas pesimistas cambien su estado de ánimo, pero no siendo una opción como suele ocurrir, es decisión nuestra si nos quedamos inmersos en la barbarie y el pesimismo o buscamos una alternativa. Y es por eso que quizás los diferentes gobiernos de los supuestos países desarrollados deberían ser algo más comprensivos y caritativos con la situación de los refugiados de guerra, porque no son bárbaros que quieren invadir nuestras tierras, sino seres humanos que huyen de una situación terrible, no por propia voluntad, sino para salvar sus vidas. Bastaría con que nos pusiéramos un poco en su situación para que poner solución a sus infortunios dejase de ser una cuestión política y se convirtiera en una situación humana, mortal de necesidad. Pero no me quiero desviar del tema por más importante que este me parezca. Lo que quiero decir es que no siempre se pueden cambiar las circunstancias externas, pero tenemos totalmente en nuestras manos, aunque no nos lo parezca, la posibilidad de cambiar nuestras circunstancias internas. Y el primer paso para empezar ese cambio es aceptar que no existe una única realidad común para todos. A nivel de percepción nos hemos empecinado en funcionar de manera gregaria, porque lo que hacemos es percibir el mundo bajo nuestro prisma personal, pero luego nos surge ponerlo en común con los demás, y en caso de que coincida damos por hecho que solo entonces es real. Pero ¿cómo podrías saber que esa es la realidad indiscutible? Tal vez todos tengamos una percepción equivocada, y por más común que sea, no tendría que ser necesariamente la realidad real. De hecho, la realidad real no existe, es un invento mental que nos hemos hecho para reforzar la percepción de nuestra existencia. Y esto es positivo en el sentido de que al ponerla en común nos hace sentir más cómodos con nuestro entorno, pero también tiene un reverso tenebroso, porque cuando alguien contradice de cualquier manera la percepción general de la realidad que todos hemos dado por buena, se produce un rechazo hacia esa persona o al menos hacia su percepción personal. Ejemplo fácil, imaginad que yo padezco daltonismo extremo y confundo los colores rojo y verde. Un día podemos ir a un campo de fútbol o a un prado y vosotros veríais la hierba de color verde y yo de color rojo. Si en ningún momento hablamos del color de la hierba porque ambos damos por hecho que el otro la está viendo igual que nosotros, no habrá ningún tipo de conflicto. Es más, nuestras dos percepciones, aun siendo diferentes, pueden coexistir tranquilamente sin entrar en conflicto. Pero el problema aparecería si la persona daltónica dijera que le encanta el color rojo de la hierba. La persona no daltónica quedaría extrañada ante tal afirmación y la rebatiría, alegando que no es roja, sino verde. La única manera de deshacer el entuerto sería buscar a una tercera persona para preguntarle de qué color ve la hierba, y el resultado de este conflicto únicamente dependería de la visión de esa tercera persona, porque aunque estadísticamente sea poco probable ir a dar con otro daltónico, en caso de ser así, la persona que veía la hierba de color verde sería la que aparentemente estaría equivocada. Pero de hecho, este conflicto no tendría ni que suceder, porque el tema de los colores es meramente una cuestión de confluencia de percepción. Hemos asignado nombres a lo que sencillamente son diferentes rangos de vibración lumínica, pero el verde que yo veo no tiene por qué ser el mismo que veis vosotros, porque nuestros receptores lumínicos, que están en los ojos, pueden funcionar con pequeñas variaciones entre diferentes sujetos. De hecho, bastaría con que el daltónico aprendiera que el color rojo habitual para la mayoría se llama verde y el verde se llama rojo, y el conflicto cromático nunca se produciría. De hecho, al daltónico se le considera así también en base a la confluencia de percepción generalizada. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que los daltónicos no son los que ven el mundo como realmente es y todos los demás estamos equivocados? Esa es la gracia de la percepción del mundo. Y si podemos encontrarnos ante estos dilemas con algo tan nimio y poco relevante para el desarrollo de nuestro ser como el nombre que le damos a los colores, imaginad los conflictos que se podrían generar si pusiéramos en común toda nuestra percepción. Es como las personas que aseguran ver las energías de los seres vivos, así como los espíritus de los fallecidos. ¿Estamos totalmente seguros de que es imposible que las vean? Que yo no sea capaz de verlas no significa que no haya otras personas que sí puedan, y más importante aún, que yo no sea capaz de verlas en ningún caso es prueba irrefutable de que no existan. Del mismo modo que si una chica viene y me dice que soy guapo, luego viene otra que también me lo dice, incluso una tercera que coincide con esa opinión, pero luego aparece una cuarta que me dice que soy feo, entonces ¿realmente qué soy? ¿Guapo o feo? Pues es sencillo, ni una cosa ni la otra, soy como soy, o mejor dicho, soy como yo me quiera ver. Tal vez guapo para algunos y feo para otros, pero como yo me sienta es lo que determinará realmente lo que soy, no la opinión de los demás por más unánime que sea.
En ese sentido, la percepción también juega en nuestra contra a veces, porque tomamos la percepción externa de los demás como la vara de medir que nos acaba definiendo. Si todo el mundo dice que soy malo, ¿realmente soy malo? Bueno, si todos coinciden en esa calificación, probablemente haya motivos para pensar que estoy haciendo algo concreto que lleva a la gente a pensar que soy malo, pero eso no me convierte en malo de manera automática. El único que puede saber y decidir si soy malo o no soy yo mismo, analizando desde dentro si hago las cosas con intención de hacer daño o esperando que sean perjudiciales de algún modo para los demás. Pero insisto, eso solo puedo saberlo yo, porque como ya expliqué en el capítulo anterior sobre la historia y las guerras, los que tú consideras malos hacen lo que hacen con fines que para ellos son buenos, y por lo tanto para ellos el malo eres tú, subjetividad en su máximo exponente. ¿Y por qué es tan importante esto? Principalmente porque mucha gente decide y acepta como su propia realidad lo que los demás opinan de ellos. Esto no es necesariamente negativo e incluso puede tener un valor de reafirmación importante en nuestro ser, especialmente cuando la percepción externa generalizada es positiva. Pero si hacemos eso, estamos entregando las riendas y los mandos de nuestra propia percepción a los demás. Si estás acostumbrado a que todo el mundo te diga que eres muy alto, al final te puedes acabar hasta sintiendo orgulloso de ser alto, pero tal vez solo seas alto en tu entorno más cercano. Podrías acabar entrando en un equipo de baloncesto para verte reducido al más bajito del grupo, lo que se puede traducir en una decepción o un fracaso para tu persona. Parece una tontería, pero no lo es. En el caso de la altura es más sencillo porque se puede medir objetivamente, y en esencia la concepción de alto o bajo solo depende de la media de altura que tengas a tu alrededor. Pero con factores más subjetivos como la belleza, la simpatía o la inteligencia, no es tan fácil hacer esa medición ni comparar, porque todo dependerá de lo que se considere como bello, simpático o inteligente en el entorno al que vayas. Pues con el mundo nos pasa exactamente lo mismo. Fijaos en un detalle curioso. Cuando miramos al mundo, a la naturaleza o a un paisaje, lo hacemos de manera muy diferente a como lo hacemos con las personas. Cuando miramos un paisaje lejano desde la cima de una montaña, no solemos empezar a sacarle pegas o defectos. No vemos una cordillera y pensamos, uy, pues no es muy alto ese pico y tampoco tiene demasiados árboles, podría tener más y que fueran de un color más verdoso. Que igual hay gente que sí lo hace, pero no suele ser lo normal, porque no juzgamos la belleza de la naturaleza, simplemente la admiramos y nos maravillamos con su magnificencia. Y seguramente habrá montañas más altas y más verdes, igual que las habrá menos altas y menos verdes. Así como una persona que haya vivido toda su vida en la montaña se sentirá maravillado la primera vez que vea el mar, y otra que haya vivido en la costa toda su vida se maravillará al ver una montaña nevada por primera vez. Nuestra percepción de la vida y la manera como la juzgamos se basa en nuestra percepción, así como en nuestra experiencia previa. Imaginad lo bonito que sería si pudiéramos mirar a todas las personas como miramos a la naturaleza, sin prejuicios, sin criticarlas ni compararlas con los demás, observando sus potenciales y sin colgar etiquetas. Seguramente la autoestima de la mayoría no estaría por los suelos si los demás nos mirasen de esa manera tan maravillosa. Resumiendo, que la vida y el mundo no es como es sin más, depende de cómo nosotros queramos verlo. Para muchos esto puede ser algo evidente, pero me consta que para muchos otros aceptar esta idea supone un shock importante, porque puede hacer tambalear todo su sistema de valores, incluso sus privilegios y ventajas en la vida. Y con esto pasa un poco como con la riqueza. Los ricos nunca aceptarán que el dinero no tiene el valor que tiene por sí mismo, sino porque todos se lo otorgamos. Ellos viven en un estatus elevado gracias a ese dinero y por nada del mundo querrían renunciar a ello, como es lógico. Pero bastaría con que todos los que no tienen dinero dejaran de darle valor a ese elemento y los ricos se quedarían totalmente desarmados. El dinero significa poder porque todos lo queremos, pero si dejamos de quererlo, ¿qué poder tendría? Por eso digo que aquellas personas que disfrutan de un estatus elevado en base a ciertos valores de nuestra percepción, como pueda ser la belleza, la inteligencia o incluso la altura, pueden verse amenazadas por este cambio de percepción, porque están acostumbradas a que todos los consideren guapos, listos o altos, y eso ya les viene bien. Pero es que ni los que todos consideran guapos son tan guapos, ni los que son considerados feos son tan feos, como los buenos no son tan buenos, ni los malos son tan malos. Todo se reduce a una cuestión subjetiva generalizada. Lo que quiero decir es que no necesitamos que los demás nos digan lo que somos o cómo somos, sino que es una conclusión a la que debemos llegar nosotros mismos, y siempre basados en nuestra percepción, y a ser posible sin compararte con nadie. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Sí, puede que nuestra vida nos parezca triste y miserable si la comparamos con la de los millonarios de Beverly Hills, pero no es necesario comparar. La vida que nos ha tocado, incluso cuando conlleva ciertas penurias, también tiene aspectos maravillosos, y nuestra percepción o valoración de ella dependerá del aspecto sobre el que pongamos el foco. Los ricos tendrán mucho dinero y los guapos ligarán un montón, pero eso no significa que automáticamente puedan tener más que tú.
Se puede ser increíblemente infeliz siendo rico y guapo y muy feliz sin tener demasiado dinero y estando lejos de los cánones de belleza. Porque aunque suena cursilería barata, todos somos perfectos tal y como somos, igual que nuestra vida lo es, aunque algunos se empeñen en que deje de serlo. Y solo así es como debemos mirarlo, tanto a nuestra vida como a nosotros mismos. Y lo mismo se aplica a la percepción del mundo. Aprendamos de una vez que el mundo no es como es sin más, sino como nosotros lo vemos o lo queremos ver. Incluso os diré que esto va más allá de una simple cuestión de percepción. Si escuchasteis el capítulo 30 en el que hablaba sobre la ley de atracción, recordaréis cómo expliqué que lo que nosotros proyectamos sobre el mundo es lo que el mundo nos devuelve. Si abrimos la ventana de nuestra habitación por la mañana y ante lo que vemos solo pensamos en el asco que nos da el mundo, al final el mundo será el que nos cogerá el mismo asco a nosotros y nos tratará en consecuencia. Por eso insisto en la idea de que nuestra percepción es la que define nuestro mundo. Si abrimos esa ventana y por más gris que esté el día y por más sucia que esté la calle, pensamos que el mundo y la vida es un lugar maravilloso, lleno a rebosar de un potencial que estamos dispuestos a descubrir y aprovechar cada segundo que nos regala, imaginad cómo acabaría siendo ese mundo. Por contra, si todos pensamos que el mundo es un asco, efectivamente nunca dejará de serlo. Puede que no todo el mundo vea, oiga o sienta lo mismo que nosotros. De hecho, nadie lo hará igual que tú, porque tu percepción es única, igual que tú también lo eres. Y eso también tiene mérito, porque somos muchos, muchísimos seres humanos en este planeta. Pero aunque cada cual perciba el mundo a su manera, no existe una realidad única, ni una única idea sobre lo que es y cómo es el mundo. Al final el mundo y la vida, así como nuestra esencia humana, es la media aritmética de todas nuestras percepciones, sin dejar de ser únicas cada una de ellas, y por lo tanto, ¿por qué no nos esforzamos un poco más en subir esa media aritmética, empezando por mejorar la manera como vemos el mundo y nuestra vida? Os aseguro que en nuestras manos está y es mucho más fácil de lo que pueda parecer. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.